Mi hijo se fue de viaje, con su esposa y con su suegra. A mí me dejó sola, en la finca, así, como suena, sin vueltas, sin rodeos, sin siquiera una explicación que no duela. Hoy estoy aquí sentada, hablándole a esta cámara, con las manos todavía llenas de tierra, porque no tuve tiempo ni siquiera de limpiarme antes de grabar. No lo hago por drama. Lo hago porque a veces una necesita hablar, contar, gritar aunque sea en silencio. Porque hay cosas que no se dicen, pero que duelen igual o más. No me llamó para decirme que se iban. Tampoco me preguntó si necesitaba algo. Ni siquiera me avisó con tiempo. Fue un mensaje frío, escueto, como quien le escribe a un conocido. Mamá, nos vamos unos días a la costa con la familia de ella. Cuídate. Así, con ese la familia de ella, como si yo no fuera ya parte de ninguna, como si mi lugar se hubiera evaporado sin aviso, sin despedida. ¿Cómo se sigue después de eso? Podría quedarme callada, como hacemos tantas, como han hecho nuestras madres y abuelas, pero no. Esta vez, no, porque el silencio también mata, y porque sé que no soy la única. Sé que hay otras ahí afuera, con la espalda doblada por años de trabajo, con el corazón partido por hijos que se fueron, y con la garganta cerrada de tanto callar. A ustedes, a ti, te hablo, porque esto también es tu historia, aunque tenga mi nombre. La finca está igual que siempre. Los árboles, la huerta, las gallinas, el olor a tierra mojada. Todo sigue su curso. Lo único distinto es el silencio, un silencio denso, largo, que se mete en los huesos. Antes lo escuchaba a él reírse por la cocina, o discutía con su esposa porque no encontraba las llaves. Yo me quejaba, sí, pero al menos había ruido. Ahora solo se escucha el viento y el eco de lo que ya no está. Sé lo que algunos pensarán. Está grande, tiene derecho a su vida. Y sí, lo entiendo. No quiero que se malinterprete. No estoy enojada porque se haya ido. Estoy dolida porque lo hizo sin mirarme, porque eligió llevarse a la otra madre, la de ella, y a mí me dejó con las manos vacías, como si yo fuera parte de otro capítulo, de otro cuento que ya terminó. Pero yo sigo aquí. No soy un adorno. No soy el pasado. Soy su madre. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Yo crié a ese hombre con todo lo que tuve. Sembré en él lo mejor que pude. Me equivoqué, claro, pero siempre lo hice desde el amor, desde la entrega. Lo llevé de la mano cuando aprendía a caminar. Le cociné cada día de su infancia. Me desvelé cuando tenía fiebre. ¿Y ahora? ¿Ahora soy solo la señora que vive en la finca? ¿Tan fácil se olvida uno de dónde viene? Lo que más me duele no es quedarme sola, es no haber sido invitada, es que no me hayan tenido en cuenta, porque el silencio de un hijo pesa más que 1000 palabras duras, porque no se trata del viaje en sí, sino de lo que representa. Un lugar que ya no es mío, una familia donde ya no me ven, una decisión que me dejó al margen, como si yo no contara. Cuando lo vi en la foto, sonriendo frente al mar, con su esposa a un lado y la otra señora al otro, sentí algo que no sé cómo explicar. No fue rabia, fue una tristeza profunda, un frío por dentro. Me pregunté si alguna vez se le cruzó por la cabeza cómo estaría yo, si pensó en mí, aunque sea por un segundo. Tal vez no, tal vez ya no soy parte de sus prioridades, y eso, por más que trate, no lo puedo justificar. Hoy me levanté, regué las plantas, recogí los huevos y me senté frente a esta cámara. ¿Por qué? Porque estoy cansada de hacer como que no pasa nada. Porque ya no quiero seguir fingiendo que está todo bien. Porque merezco contar mi historia. Y porque tal vez, solo tal vez, tú que me estás viendo también necesitas sentir que no estás sola, que esto que sentimos muchas también merece ser contado. Así empieza mi historia, con tierra en las manos y un nudo en la garganta. No tengo guión, no hay actores,
No hay maquillaje. Solo soy yo, una madre, sentada en su finca, preguntándose en qué momento dejó de ser parte de la vida de su hijo. Si te quedas, te voy a contar todo. No para culpar, no para juzgar, sino para sanar, para entender y para que, entre todas, dejamos una verdad que rara vez se dice en voz alta, que hay madres que también son olvidadas. El día que se fueron amaneció nublado. No hacía frío, pero el cielo estaba pesado, como si supiera lo que iba a pasar. Yo me levanté como siempre, antes del sol, a preparar el café y a barrer el patio. Pensé que sería un día más, pero cuando vi las maletas junto a la puerta, alineadas como soldados esperando órdenes, algo dentro de mí se quebró en silencio. No había palabras todavía, pero ya el cuerpo sabía que se venía algo feo. Él bajó las escaleras sin mirarme mucho. Tenía esa prisa en el cuerpo que uno reconoce al instante, la prisa de quien ya está en otro lugar, aunque todavía tenga los pies en la casa. Su esposa hablaba rápido, revisando que no se olvidaran de nada, y yo, parada al costado, sosteniendo una taza de café que ya no tenía a quien darle. Nadie me había contado del viaje. Nadie me pidió ayuda para empacar. Solo me tocó mirar cómo se alejaban sin incluirme. Le pregunté, ¿a dónde van? Y me respondió sin mucho detalle. Unos días a la costa, con su mamá. Así, con ese tono informal, como quien dice, vamos al centro a hacer compras. No me ofreció ir. No me dijo que me cuidara. Solo añadió, volvemos pronto, ma. Y ese ma, tan seco, tan ajeno, me dolió más que cualquier palabra dura. No era el hijo que crié, era otro, uno que me hablaba como a una vecina, como a alguien de paso. Ella, su esposa, me saludó con un beso en la mejilla, un roce frío, casi por compromiso. Luego me preguntó si necesitaba algo antes de irse. Le dije que no. ¿Qué podía pedir? ¿Que se quedaran? ¿Que me invitaran? No iba a mendigar espacio. Ya no. Así que me tragué la angustia, fingí una sonrisa y dije, que disfruten. Pero por dentro yo me estaba cayendo. La suegra de ella, esa otra mujer, llegó en taxi, con una sonrisa amplia, vestida con un sombrero playero y una maleta que parecía nueva. Mi hijo la ayudó a bajarse, le cargó el bolso, le abrió la puerta como si fuera una reina. A mí, ni me ofreció ayudarme con los sacos de papa que había movido la tarde anterior. Esa comparación me quemó por dentro. No es celos, no. Es abandono. Es darse cuenta de que ya no te miran igual. El auto arrancó despacio y los vi irse desde el zaguán. Nadie miró hacia atrás. Ni una mano saludando desde la ventana, ni una sonrisa de despedida. Solo el polvo que levantó el carro al irse, cubriéndome los pies y los recuerdos. Me quedé ahí parada varios minutos, como tonta, viendo cómo desaparecían en la curva. Fue en ese momento que entendí que algo se había roto, algo que tal vez ya no volvería. Entré a la cocina y el silencio era tan fuerte que parecía un grito. Me senté en la silla de siempre, esa de madera vieja que rechina al moverse. Miré la taza que había preparado para él y no pude evitar llorar. Llorar en silencio, como lo hacemos las madres para que nadie nos escuche. Me sequé las lágrimas con el delantal, ese que todavía tenía una manchita de salsa de la última vez que cocinamos juntos, como si eso fuera a traerlo de vuelta. Ese día no trabajé en la huerta. No tenía fuerza, no tenía ganas. Me senté bajo el árbol donde él jugaba de niño y me puse a pensar en todas las veces que lo abracé fuerte para que no se cayera. Y ahora, que soy yo la que se cae, ¿quién me abraza? ¿A dónde se va todo el amor que una madre da cuando ya no lo quieren recibir? Me lo pregunté 1000 veces mientras miraba el cielo, que seguía igual de nublado que al amanecer. Al anochecer, me acosté sin cenar. No tenía hambre, ni cuerpo, ni alma, solo pensamientos. Pensamientos que duelen, que pican, que repasan una y otra vez cada gesto, cada palabra, cada omisión. El volvemos pronto, ma.
Sonaba en mi cabeza como un eco burlón, porque uno sabe cuando algo no es cierto. Y yo lo sentí. Sentí que ese pronto no era para mí, que lo habían dicho solo para salir del paso, y que quizás ya no volverían igual. Así fue el día que se fueron. No hubo gritos, no hubo pelea, no hubo portazos, solo una despedida tibia, indiferente, y una casa que se quedó vacía de golpe. Lo más triste es que nadie se dio cuenta de que mi corazón también se fue con ellos, solo que nadie me invitó al viaje. Y aquí estoy, hablando, recordando, tratando de entender cómo se puede ir alguien que nació de uno, sin siquiera mirar atrás. Hay un silencio que no es paz, un silencio que no descansa, que no relaja. Es un silencio denso, como el polvo que se acumula en los rincones cuando nadie lo nota. Así, se siente mi casa desde que se fueron. Antes, el lugar tenía vida. Se escuchaban pasos apresurados, portazos con apuro, risas en la cocina, discusiones por tonterías. El caos era parte de la casa. Y aunque a veces renegaba, ahora lo extraño como se extraña el calor en invierno. La primera mañana después de que se fueron, abrí la puerta de su cuarto por costumbre. Estaba ordenado, impecable, sin una sola prenda tirada. No olía a nada, ni a colonia, ni a ropa usada, ni a presencia humana. Solo vacío. Me senté al borde de la cama, donde él solía dejar el celular cargando mientras hablábamos. Toqué las sábanas como si fueran piel. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero el silencio era tan fuerte que sentía que gritaba. Antes, al despertar, escuchaba un «Buenos días, mamá», dicho apurado, sin mirar, pero dicho igual. Ahora solo se escucha el canto de los gallos y el crujido de la madera. Es curioso cómo uno se acostumbra al ruido de los otros, al punto de no darse cuenta de que ya vive con él. Pero cuando falta, cuando todo se detiene, entonces se siente. Se siente como cuando te falta el aire, como si la casa ya no respirara. En la cocina, el reloj sigue haciendo tic-tac, el mismo de siempre. Pero ahora ese sonido es insoportable, porque antes estaba tapado por conversaciones, por risas, por música de fondo. Ahora lo escucho como si me hablara. Tic-tac, como marcando cada segundo de esta soledad que no pedí, como recordándome que el tiempo pasa y que esta casa también se va envejeciendo conmigo. Antes, me quejaba de que dejaban los platos en la mesa. Ahora lavo solo uno solo. Un plato, un vaso, un tenedor. Y aunque es más fácil, no hay satisfacción. Porque lavar para uno es como hablar sin que nadie escuche. Es rutina sin propósito. Es la prueba silenciosa de que ya no hay nadie más en casa, de que el hogar se ha convertido en una casa vacía con paredes que solo escuchan. A veces, por inercia, cocino de más. Preparo lo que a él le gustaba: arroz con pollo, sopita de fideos, pan casero. Pero luego me doy cuenta de que no hay quien lo coma. Y ahí estoy yo, sirviendo un plato imaginario para alguien que ya no está, dejando la mesa con dos puestos, como si eso pudiera atraerlo, como si poner su plato le dijera que aquí sigo, esperando aunque ya no diga nada. El pasillo por donde corría de niño ahora parece más largo, más frío. Las fotos en la pared ya no se ven dulces, se ven lejanas, como si fueran de otra vida. A veces me detengo a mirar una en particular. Él, con 7 años, con una gorra roja, sonriendo sin dientes. Le hablo bajito. Le pregunto si todavía está ahí, en algún rincón de su pecho. Porque yo sí estoy aquí, en el mismo lugar de siempre. Las noches son las peores. Antes escuchaba la televisión prendida hasta tarde en su cuarto, o el sonido de su risa viendo alguna serie con su esposa. Ahora, la casa se oscurece temprano y todo queda en silencio. Ni una voz, ni una sombra. Me acuesto y escucho los grillos, el viento, la madera que se queja. Esos son mis nuevos compañeros. Ellos y la almohada que guarda las lágrimas que no quiero que nadie vea.
A veces pienso en hablarle, escribirle, preguntarle cómo está, pero me detengo, porque no quiero que sienta que lo estoy llamando desde la tristeza. No quiero ser esa madre que molesta. Aunque por dentro todo mi cuerpo grite por un «Ma, ya volvimos». Me conformo con ver si está en línea, con mirar la última vez que se conectó. Y sí, lo sé, eso no es vida. Pero cuando el silencio se vuelve rutina, una se aferra a lo que sea. Este silencio tiene nombre. Se llama ausencia. Se llama abandono sin palabras. Y aunque por fuera la casa sigue en pie, por dentro todo se siente distinto. Ya no se escuchan portazos. Ya no se oyen buenos días. Solo este vacío suave pero constante, como un eco que no se va. Un eco que repite una y otra vez que el amor no siempre es recíproco y que el hogar no siempre incluye a todos. La mañana siguiente fue como todas, y a la vez, no. El gallo cantó igual, el sol se asomó por el mismo rincón de la ventana, y la brisa olía a tierra húmeda. Pero había algo distinto en mí, algo pesado. Me paré con esfuerzo y me puse las botas. Allá afuera, la huerta me esperaba. La tierra no se detiene. Aunque el corazón quiera parar, aunque el alma esté rota, la semilla igual pide ser sembrada. Y uno, aunque no quiera, sigue caminando. El rastrillo fue el primero en hablarme. Estaba justo donde lo dejé el día anterior, apoyado contra el tronco del níspero. Lo tomé con las manos ya acostumbradas, curtidas, pero temblorosas. Esa herramienta ha sido mi compañera más fiel. A veces creo que me conoce mejor que mi propio hijo. No juzga. No se va. No promete. Solo está ahí, como la tierra misma, esperando que yo decida qué hacer con ella. Comencé a remover la tierra en silencio. Cada palada era una forma de sacar la rabia, la tristeza, la impotencia. El sudor me caía por la frente y se mezclaba con las lágrimas que ya no podía esconder. Nadie me veía, así que no tenía que fingir. Me pregunté muchas veces si a él le importaría verme así, agachada entre las plantas, luchando contra el abandono con las manos llenas de barro. Tal vez no. Planté cebollas, como él me ayudaba a hacer de niño. Me acordé de sus pequeñas manos llenas de tierra, riéndose porque le costaba hacer el surco derecho. «Mamá, esto parece una culebra», me decía, y yo lo abrazaba riendo. Hoy, en cambio, mis surcos estaban perfectos, precisos, pero vacíos de alegría. La huerta me respondía obediente, pero no me hablaba, como él. Ya no me habla, solo crece lejos. Trabajar la tierra tiene algo de mágico y cruel a la vez, porque uno siembra con esperanza, pero también con soledad. Es poner algo en el suelo confiando en que crecerá, aunque no siempre se vea el resultado. Así es la maternidad, ¿no? Uno siembra amor, riega con paciencia, cuida con el alma, pero a veces la cosecha no se queda. A veces da frutos que se van volando y no miran atrás. Al mediodía me senté bajo la sombra del limonero con las manos entumecidas y la espalda dolorida. Comí un pan viejo con queso duro, como tantas veces. Antes, él venía con su plato en la mano. Me pedía que le guardara un poco más. Se sentaba conmigo a hablar del día. Ahora ni su voz, ni su sombra. Solo yo, los limones y el zumbido de las abejas que revoloteaban sin apuro. La naturaleza seguía, como si nada. El trabajo físico tiene eso. Uno se obliga a seguir, porque si se detiene, el pensamiento lo arrastra. Por eso trabajé más de la cuenta. Haré un pedazo más. Sembré más de lo necesario. Regué cada rincón aunque sabía que no hacía falta. Era como decirle al universo, estoy viva. Aquí estoy. No me rendí. Pero en el fondo, sí, en el fondo, una parte de mí ya no tenía ganas. Lo hacía por costumbre, por no llorar todo el día. Las plantas son agradecidas, eso no lo puedo negar. Les das agua y te dan fruto. Les hablas bonito y crecen más rápido.
Por eso duele tanto cuando un hijo no hace lo mismo, cuando le diste todo y se fue sin regar nada de vuelta. La tierra no me cuestiona. Él sí. Él se fue sin preguntar si yo tenía suficiente para pasar la semana, sin saber si me dolían las rodillas, sin saber nada, porque no le importó saber. Seguí trabajando hasta que cayó el sol. La luz dorada acarició los tallos recién nacidos, y por un momento sentí algo parecido a la paz. Tal vez, en el silencio de la tierra, todavía hay un refugio para las madres que se quedan atrás. Tal vez, esta huerta me recuerda que aún puedo crear vida, aún puedo sostener algo con mis manos, aunque ya no sea mi hijo, aunque sea sola. Esa noche, cuando regresé a la casa, tenía las manos llenas de barro y el corazón un poco más liviano. No porque el dolor se fuera, sino porque lo había enterrado, un poco, entre las hileras de zanahorias y los brotes de lechuga. La huerta me sostuvo cuando nadie más lo hizo. Me recordó que valgo, aunque me hayan olvidado. Y aunque mañana vuelva el silencio, la tierra estará ahí, esperando que yo vuelva también. Esa tarde, después de sembrar un buen tramo de la huerta, me senté a descansar en la banca de madera frente al galpón. Tenía las manos llenas de tierra y la espalda aún caliente del sol. Mi celular vibró. No suelo prestarle mucha atención, pero lo saqué por costumbre. Y ahí estaba, la foto. Una de esas que te rompen por dentro, aunque nadie la haya tomado pensando en ti. Una imagen tan bonita por fuera y tan cruel por dentro. La vi sin querer. Ni siquiera fue él quien me la mandó. Apareció en las redes, compartida por alguien más. Ahí estaban, mi hijo, su esposa, su suegra, todos sonrientes frente al mar, arena blanca, cielo celeste, tragos con sombrillitas. Parecían una postal, una familia feliz. Pero yo no estaba. Yo no figuraba en esa imagen. Yo estaba en otro mundo, con las botas llenas de barro y el alma hecha pedazos. Amplié la imagen con los dedos como si eso pudiera acercarme, como si al mirar más de cerca pudiera entender. La mano de él descansaba sobre el hombro de su suegra. Ella llevaba gafas oscuras, sombrero grande, sonrisa ancha. Parecía cómoda, como si ese fuera su lugar natural, el mismo lugar que alguna vez fue mío. Yo, mientras tanto, tenía las uñas negras de trabajar la tierra y un nudo en la garganta que no bajaba con agua. Me pregunté si alguna vez pensó en mandarme una foto, un mensaje, un «Mira, ma, qué lindo está esto». Pero no, la publicación era pública, abierta a todos, menos a mí. Me sentí como una intrusa en la vida de mi propio hijo, como si hubiera cruzado una puerta que ya no era mía, una invitada indeseada en un banquete del que una vez fui cocinera. Las redes sociales tienen esa manera cruel de mostrarnos lo que no nos dicen en la cara. Antes, si alguien se iba de viaje y no te avisaba, tal vez nunca te enterabas. Hoy, te lo refriegan en la cara con filtros y emojis. El mundo sonríe, mientras tú te rompes en pedazos detrás de una pantalla. Es violencia pasiva y duele. Duele más de lo que uno quisiera admitir. Bajé el celular con lentitud, como si el peso de esa foto se hubiera trasladado a mis manos. Me quedé en silencio, mirando el suelo. Pensé en todas las veces que le enseñé a mi hijo a mirar a los demás, a no dejar a nadie afuera, a no hacer sentir invisible a quien lo ama. ¿En qué momento se le olvidó todo eso? ¿O será que nunca lo entendió? No me dolía el viaje. Me dolía la elección, la prioridad, el orden. Me dolía no haber sido parte ni siquiera del recuerdo, porque las fotos no son solo imágenes, son memoria. Y cuando no estás en ellas, es como si no existieras, como si no hubieras sembrado nada, como si no hubieras criado, cuidado, dado todo, como si nunca hubieras estado. No pude llorar. Las lágrimas no salieron. Sentí un vacío tan hondo que ni el llanto lo llenaba. Solo atiné a mirar mis manos, esas mismas que una vez lo acunaron. Estaban sucias de tierra, rústicas, fuertes, pero temblaban, porque hay dolores que no se ven, y ese
El de no ser parte de la vida de tu hijo es uno que no se puede explicar. Solo se siente y te deja sin aire. Por un segundo pensé en comentar la foto, poner algo como, qué lindo se ve todo. Pero no pude, porque cualquier palabra mía ahí se sentiría fuera de lugar, como una nota disonante en una melodía alegre, y preferí quedarme callada, borrar el intento, guardarme el dolor, como hacemos tantas, como nos enseñaron, tragar, aguantar, seguir, pero por dentro estaba rota. Desde ese día no volví a mirar sus redes, no porque no me importen, sino porque me importan demasiado, porque duele ver una vida en la que una ya no está. Y sin embargo, aquí sigo, en la finca, en la tierra, en las raíces, esperando. Aunque ya no me etiqueten, aunque no me manden mensajes, aunque no me nombren, porque una madre, cuando ama de verdad, sigue estando, aunque sea desde la sombra de una foto ajena. A veces, cuando el silencio de la finca se hace muy pesado, cierro los ojos y viajo atrás, mucho atrás. Me veo con él en brazos, recién nacido, con esa fragilidad que solo tienen los bebés. Y los recuerdos. Lo sostuve por primera vez entre las sábanas del hospital, y juro que en ese instante mi vida cambió. Ya no era solo yo, era alguien más. Una responsabilidad, sí, pero también un amor que no cabía en el pecho. Me miró con esos ojos pequeños, y fue como si me dijera sin palabras, «Mamá, no me sueltes nunca». Cuando aprendí a caminar, yo iba detrás de él con los brazos extendidos, lista para atraparlo si caía. Y sí, caía. Muchas veces. Pero nunca se golpeó fuerte, porque yo siempre estaba ahí. No importaba si estaba cansada, si tenía la espalda rota de tanto trabajo, o si apenas había dormido. Su seguridad era mi prioridad. Su alegría. Mi motor. A veces me pregunto si él se acuerda de eso, de que su primer paso también fue mío. Jugábamos a las escondidas entre los maizales. Él se escondía mal, siempre dejaba un pie fuera o hacía ruidos con la risa. Y yo, en vez de encontrarlo rápido, me hacía la distraída para que pensara que era el mejor escondiéndose. «Aquí estoy, ma», gritaba al final, con los cachetes rojos y el pelo revuelto. Yo lo abrazaba fuerte, como si con cada juego lo pudiera guardar un poco más dentro de mí, como si así pudiera retenerlo para siempre. Recuerdo cuando le enseñé a montar en bicicleta. Tenía miedo. Me decía, «No me sueltes, ma, no me sueltes». Y yo, corriendo detrás de él, lo tranquilizaba. «No te suelto, mi amor. Nunca te voy a soltar». Y cuando finalmente pedaleó solo, gritando de alegría, yo me quedé llorando en silencio, de orgullo y de un miedo que no sabía que tenía, el miedo a que algún día él fuera más rápido que yo, que avanzara tan lejos que no pudiera alcanzarlo. En las noches, cuando tenía fiebre o pesadillas, venía a mi cama arrastrando su mantita. Se metía a mi lado sin decir nada, buscando solo calor. Yo le acariciaba la frente hasta que se dormía. Siempre pensé que ese amor, el de cuidar sin pedir nada, lo marcaría para siempre. Que algún día, cuando él fuera adulto, se acordaría de esas noches. Y volvería, aunque sea con un abrazo. Pero no ha vuelto. Al menos no como antes. Cuando entró al colegio, me pidió que no lo dejara solo en la puerta. «Quédate un ratito más, ma», me dijo. Y yo me quedaba ahí, detrás de los árboles, espiando que entrara bien. Me sentía parte de su mundo, de sus logros, de sus miedos. Hoy, en cambio, siento que me cerraron la puerta del colegio, pero para siempre. Que me pidieron que me fuera, que ya no me quedara más esperando. Cada cumpleaños suyo era una fiesta hecha con amor. Aunque no tuviéramos mucho, yo le hacía la torta con forma de lo que él pidiera. Un auto, un dinosaurio, un balón. Decoraba la casa con papelitos de colores que yo misma recortaba. Y él se reía, gritaba, corría.
Lo veía tan feliz, tan lleno de vida. Hoy esos mismos adornos están guardados en una caja, junto con las fotos. Las miro a veces, no para llorar, sino para no olvidar quiénes fuimos. El primer día que se fue de casa, para estudiar, para hacerse hombre, me dolió como si me arrancaran algo de adentro. Pero lo disimulé. Le preparé comida para el camino. Le metí una carta en su mochila, sin que se diera cuenta, donde le decía cuánto lo amaba. Nunca me dijo si la leyó. Tal vez sí, tal vez no, pero yo necesitaba que supiera que no importa a dónde fuera. Siempre habría una madre esperando su regreso. Él solía decirme que yo era su ejemplo, que quería trabajar la tierra conmigo, que jamás se iría lejos. Y yo, tonta de mí, me lo creí. Me aferré a esas palabras como quien se aferra a una promesa escrita en el aire, porque cuando un hijo dice, nunca me voy a ir, una madre se lo guarda en el corazón, aunque sepa que algún día se va a romper, aunque sepa que los hijos crecen y se van. Pero no pensé que se iría tan lejos de mí, estando tan cerca físicamente. Hoy, esos recuerdos son lo que me sostiene. Me aferro a ellos como quien se agarra a una raíz en medio de una tormenta, porque si me dejo llevar solo por el presente, me hundo. Pero si miro hacia atrás, puedo ver que alguna vez fui su centro, su refugio, su todo. Y aunque hoy me sienta invisible, sé que fui importante. Sé que lo amé con todo. Y a veces, solo a veces, me gusta pensar que en algún rincón de su memoria, él también se acuerda. Uno lo sabe. Desde el primer día, lo sabe. Que los hijos no son de una. Que vienen al mundo para crecer, para elegir, para volar. Lo repiten todos. Las madres estamos para criar, no para retener. Pero una cosa es saberlo, y otra muy distinta es sentirlo. Porque cuando llega ese momento, ese exacto segundo en que una se da cuenta de que ya no es prioridad, el corazón no está listo, aunque lo haya sabido toda la vida. Ya no soy su primer pensamiento al despertar. Ya no soy la llamada diaria, ni la consulta antes de tomar una decisión. Ya no soy la persona a la que corre cuando algo va mal. Y está bien, supongo. Es natural. Tiene una familia, otra vida, otra rutina. Pero eso no borra la sensación de vacío que se instala cuando una empieza a desaparecer del centro de su mundo, sin que nadie lo anuncie, sin que nadie lo explique. Recuerdo cuando él me pedía consejo para todo, desde qué camisa usar hasta cómo preparar su arroz favorito. Hoy, ni me pregunta si estoy bien. Ya no es por maldad. Lo sé. Es porque está en otra etapa, porque tiene otras preocupaciones. Pero igual duele. Duele saber que una puede estar mal y que él ni lo note. Que puede pasar días sin saber si comí, si dormí, si necesito algo. Y uno sigue pensando en él todos los días. Las prioridades cambian. Lo entiendo. Él ahora piensa en su esposa, en su trabajo, en sus sueños. Tiene una casa, una vida, una agenda distinta. Y yo, que antes era parte de todo eso, ahora apenas sí figuro al margen, como una nota en letra chica, como un recordatorio que se ignora. Y aunque no me enojo, aunque no lo culpo, no puedo evitar sentir que me estoy quedando atrás. Hay momentos en que me convenzo de que es mejor así, que él esté bien, que esté feliz, que tenga una vida propia. Eso me alegra. Pero también hay momentos en los que esa felicidad ajena se siente como un espejo roto, porque me muestra todo lo que ya no soy, porque me obliga a aceptar que ser madre, muchas veces, significa amar desde lejos y quedarse callada. Una amiga me dijo hace poco, los hijos no se olvidan, solo se distraen. Quise creerle. Pensé que tal vez era solo una etapa, que volvería, que se acordaría. Pero los días pasan, los viajes se repiten, las fotos se suben, y yo sigo aquí. No sé si es olvido, si es distracción, o simplemente un cambio de ruta en el que ya no estoy invitada. Tal vez nunca lo sabré. Y quizás tampoco importe, porque el amor de madre no exige, solo espera.
He aprendido a no tomarlo personal, a no medir mi valor por cuántas veces me llama o si me incluye en sus planes. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio, esa idea se cuela igual. ¿En qué momento dejé de ser su persona más importante? ¿En qué momento pasé de ser el hogar a ser solo la casa de la infancia? Hay una parte de mí que todavía quiere que vuelva, aunque sea un ratito, aunque sea con un termo bajo el brazo y un vine a verte, ma. No por necesidad, no porque me falte algo, sino por el simple deseo de sentir que aún hay un lazo, que aún hay amor que no se oxida con el tiempo. Pero también hay otra parte que ya se resignó, que aprendió a no esperar demasiado, porque esperar también cansa. Quizás eso sea crecer como madre, entender que un día tus brazos ya no serán su refugio, que tus consejos pasarán de ser guía a ser nostalgia, y que tu lugar en su vida será tan pequeño como la huella que dejó tu beso en su frente aquella última vez. Lo acepto, pero también me duelo, porque aceptar no significa no sentir. Hoy lo veo y lo reconozco feliz. Eso es lo que siempre quise, pero a veces desearía que pudiera mirar atrás, solo un segundo, y ver a la mujer que estuvo ahí cuando nadie más lo estuvo. No para que vuelva, ni para que me devuelva nada, solo para que no olvide, porque el amor de madre no pide explicaciones, pero sí necesita, de vez en cuando, un poco de recuerdo. No es que una quiera competir, de verdad no. A mi edad, ya entendí que cada quien tiene su lugar, o debería tenerlo. Pero cuando vi esa foto, la de ellos en la playa, y ahí, justo al lado de mi hijo, estaba ella, la otra suegra, no pude evitar sentir un nudo, no de rabia, de tristeza, porque en ese lugar, en ese espacio donde alguna vez estuve yo, ahora hay otra mujer, otra risa, otra compañía, y aunque no lo diga en voz alta, duele. Ella también es madre, claro, y seguramente buena persona, pero eso no borra lo que sentí, porque uno da la vida por sus hijos, los levanta con esfuerzo, los defiende del mundo, y de pronto, un día, ya no es uno quien comparte los momentos bonitos, es otra. Y aunque uno lo acepte por fuera, por dentro el corazón murmura, ¿y yo? ¿Dónde quedé yo? Vi cómo ella posaba junto a mi hijo, con la misma confianza que tuve yo durante años. Cómo se reía con él. Cómo caminaban por la orilla del mar como si fueran familia de toda la vida. Y puede que lo sean ahora. Lo entiendo. Pero no puedo evitar imaginar cómo sería estar ahí yo, sentada bajo una sombrilla, con los pies en la arena y el corazón contento solo por verlo feliz. No es envidia. Es nostalgia, mezclada con ausencia. Me he preguntado muchas veces qué tiene ella que yo no. Si fue más amable, más flexible, más moderna. Si yo fallé en algo. Si dije o hice lo que no debía. Pero luego me recuerdo. Yo fui la que se desveló cuando él tenía fiebre. La que le cosía los uniformes. La que se quitaba el pan de la boca para que él comiera bien. No hay fallo en eso. No hay comparación justa. Y, sin embargo, me siento sustituida. No busco que me elijan sobre ella. Solo hubiera querido que me incluyeran también. ¿Tan difícil era? ¿Tanto molestaba mi presencia? O tal vez simplemente no pensaron en mí. Y eso es lo que más duele. Porque a veces el olvido no es cruel por lo que se hace, sino por lo que no se piensa, por lo que no se considera. Como si mi amor fuera una etapa superada. Yo me imagino la conversación. ¿Invitamos a mamá? Y tal vez alguien dijo, mejor no, que se quede en la finca, que le gusta la huerta. Como si me conocieran, como si supieran lo que me gusta. No, no me gusta quedarme sola entre tierra y herramientas. Me gusta estar donde está él. Siempre fue así. Si me quedé, fue por respeto. Pero si me hubieran dicho, venís con nosotros, yo dejaba la pala y salía corriendo con las manos llenas de tierra.
Hay un rincón de esta casa donde guardo los regalos que me ha hecho mi hijo. Una carta con su letra temblorosa de cuando era niño, una piedra que me trajo de una excursión, una foto de los dos en una feria. Cosas simples, pero sagradas. Y cuando los miro ahora, me pregunto si todavía piensa en mí con ese amor. Si cuando está con la otra suegra, se le cruza por la cabeza esta otra mujer que también lo ama sin condiciones. Sé que ella no tiene la culpa. Tal vez ni sabe que estoy aquí, sintiéndome de lado. Quizás para ella es natural que la incluyan, que la hagan parte. Y yo me vuelvo invisible sin que nadie lo note. Me vuelvo una figura borrosa en la historia que ayudé a escribir. Y eso, aunque no lo diga, me parte por dentro. Porque no fui un capítulo. Fui el prólogo entero. ¿Qué se hace con este tipo de tristeza? No se grita, no se reclama, solo se guarda. Se mastica en silencio mientras se riega la huerta, mientras se lavan los platos, mientras se prende la lámpara al atardecer. Y cada vez que alguien pregunta, ¿cómo estás? Uno sonríe y dice, bien, trabajando mucho. Porque decir la verdad no serviría de nada. Nadie puede devolverte un lugar del que te sacaron sin aviso. No compito. No quiero competir. Solo quiero que, de vez en cuando, mi hijo mire atrás, que se acuerde de quién estuvo cuando nadie más, que se dé cuenta de que el amor no se reemplaza con vacaciones ni con nuevas compañías, que hay una mujer allá en la finca que sigue plantando esperanza entre surcos, mientras el corazón, callado, se marchita un poco más cada día. Ese día no tenía esperanzas muy altas, solo una ilusión callada, como quien guarda una vela encendida en medio de una tormenta. Pensé, hoy sí me va a escribir, hoy se va a acordar. No era su cumpleaños, ni el mío, ni ninguna fecha especial, pero a veces el corazón se agarra de lo más mínimo para tener razón de latir con algo de fe. Revisé el celular una vez por la mañana, después otra a media mañana, y después, cada vez que pasaba cerca. 23 veces lo miré. Contadas. Porque cuando uno espera algo con tanta fuerza, hasta los minutos tienen peso. Cada vibración falsa, cada notificación inútil, una promoción, una cadena, un mensaje de banco, me iba robando el ánimo, como si alguien me estuviera borrando poquito a poco. No quería parecer ansiosa. No quería admitir que estaba esperando, pero lo estaba, con todo el cuerpo, con todo el silencio. No era mucho lo que pedía. Un simple, ¿cómo estás, ma? Nada más. Una línea, 3 palabras. ¿Tan difícil era? Yo sé que tiene ocupaciones, que el viaje, que la familia, que el descanso, pero tan poco espacio hay en su día para su madre. Tan invisible me volví que ni siquiera le cruzo la mente en toda una jornada. El celular seguía brillando, pero sin su nombre. Cada vez que lo encendía, me encontraba con lo mismo. La misma pantalla, el mismo fondo, los mismos iconos y el mismo silencio de su parte. En un momento pensé que tal vez me había escrito y no lo había visto. Entré a revisar el historial, las conversaciones, incluso las no leídas. Nada. Ni una palabra, ni una pregunta, ni siquiera un emoji. Fui a poner la pava para el mate como si eso pudiera calmar la ansiedad. Pero el zumbido del agua hirviendo me sonó como burla. El vapor empañó el vidrio de la cocina. Y ahí me vi reflejada. Yo, con el teléfono al lado, esperando algo que no iba a llegar. ¡Qué imagen más triste! Una mujer grande, sola, con los ojos cargados por un mensaje que nunca apareció. Las horas siguieron pasando, lentas, crueles, y yo traté de convencerme de que estaba bien, que no importaba. Me repetía que era mejor así, que no necesitaba esa llamada, que tenía otras cosas que hacer, pero en el fondo, no era verdad. No hay tarea que tape la herida de no sentirse vista. No hay excusa que consuele el corazón cuando no te tienen presente, ni en lo más mínimo. Al atardecer, salí al patio a ver cómo caía el sol. La tierra seguía ahí, esperando mis manos,
Pero yo ya no tenía ganas de plantar nada. Esa tarde no. Esa tarde solo quería escuchar su voz, aunque sea un audio de 10 segundos. Algo que dijera, no te olvidé, mamá. Pero no llegó. Y lo más triste es que ya ni siquiera me sorprende. Antes, cuando se iba de viaje, me llamaba todos los días, aunque fuera para contarme algo tonto o para que yo le recordara qué medicamento tenía que tomar. Hoy, ni un buenas noches. El amor se transforma, dicen, y yo me pregunto si ese transformarse también incluye desaparecer, porque el silencio no es solo ausencia de sonido, es una manera muy efectiva de dejar de amar sin tener que decirlo. Me acosté tarde. Revisé el teléfono una última vez. La pantalla negra, como si reflejara mi estado de ánimo exacto. Apagué la luz, pero el insomnio se quedó prendido. Y ahí, entre la oscuridad y el zumbido lejano de los grillos, me pregunté por qué esperaba tanto. ¿Por qué todavía me importaba tanto? Y la respuesta me dolió más que el silencio. Porque lo sigo queriendo como si aún fuera ese nene de 10 años que me abrazaba fuerte y me decía que nunca me iba a dejar sola. Y no llegó el mensaje. No ese día. Ni el siguiente. Y quizás no llegue nunca. Y aunque trate de no tomarlo como algo personal, lo es. Porque cuando una ama con todo, espera al menos ser recordada un poco. Pero no fue así. No ese día. Solo quedé yo, la pantalla apagada y el corazón con una notificación pendiente que nunca sonó. Esa mañana, la tierra se sentía más pesada. No porque hubiera llovido ni porque estuviera dura. Pesaba por dentro. Era una sensación distinta, como si incluso la naturaleza supiera que algo andaba mal en mí. Caminé entre los surcos de la huerta y sentí que cada paso me hundía más en una especie de tristeza silenciosa. No lloré. Ya había llorado demasiado. Esta vez no eran lágrimas lo que brotaba, era pensamiento. Miré los tomates que comenzaban a dar fruto, las hojas del zapallo que se abrían como brazos al sol, y me di cuenta de algo que nunca había dicho en voz alta. También yo estoy plantada acá. No soy diferente a estas semillas. Necesito sol, agua, cuidado, pero sobre todo, necesito amor. Y al igual que la tierra, hay días en los que siento que ya no tengo ganas de dar más y nadie valora lo que brota de mí. La huerta me ha visto en mis mejores y peores días. Me ha sostenido cuando la soledad era un peso y no una elección. Me ha dado propósito cuando todo lo demás parecía desvanecerse. Pero hoy, ni siquiera eso bastaba. Porque una cosa es plantar para sobrevivir y otra muy distinta es plantar cuando nadie va a cosechar contigo. Porque cultivar en soledad tiene un sabor muy amargo. Me agaché para quitar unas malezas. Las raíces se resistían, como si tampoco quisieran dejar ir lo poco que las anclaba. Y pensé en mí, en cuántas veces me arranqué de lugares donde ya no me querían o donde ya no cabía. ¿Cuántas veces uno tiene que desarraigarse para que el otro sea feliz? ¿Cuántas veces más me voy a tener que quedar callada mientras me sacan sin preguntar? El viento levantó polvo seco y en ese pequeño torbellino vi la metáfora perfecta. A veces la vida te revuelve justo cuando creías que estabas en paz y te deja girando en el aire, sin dirección, hasta que caes de nuevo en el mismo lugar, pero cambiado, distinta, cansada, con menos ganas de florecer para otros, porque no hay flor que se abra si no hay ojos que la miren con ternura. Las plantas no se quejan, crecen o no, dan frutos o se marchitan, no emiten juicio, solo responden a lo que reciben. Y así me siento yo. Una mujer que durante años dio luz, calor, alimento, consuelo, pero que ya no sabe si vale la pena seguir entregando tanto si nadie cuida lo que siembra, porque a veces la tierra también se cansa de dar cuando no recibe amor de vuelta. Me pregunté si algún día él entenderá todo esto. Si un día, al ver una huerta, recordará a su madre, agachada bajo el sol, con las manos sucias pero el corazón limpio. Si sabrá cuánto amor se puede esconder en una zanahoria bien sembrada
en una lechuga cuidada del viento, en una cosecha regada con lágrimas que nadie vio. No sé si lo entenderá, pero yo lo sigo sembrando, por si acaso. Porque esta tierra también me recuerda quién soy. Me recuerda que sigo viva, que aún puedo hacer crecer algo, aunque por dentro me esté secando un poco más cada día. Y si alguna vez vuelve, aunque sea con un abrazo tardío, quiero que encuentre algo que floreció en su ausencia, no para reprocharle, sino para mostrarle que incluso cuando no estuvo, yo seguía ahí. Pensé en tantas madres como yo, mujeres que aman en silencio, que esperan sin hacer ruido, que trabajan con la esperanza de que alguien, algún día, valore todo lo que no se ve. Esta historia no es solo mía, es de muchas. Es de todas las que han sido olvidadas mientras la vida de sus hijos sigue, como si el amor que las trajo al mundo fuera descartable, como si solo sirviera mientras ellos lo necesitaban. Y mientras hundía las manos en la tierra, entendí algo simple pero poderoso. Uno no deja de dar porque el otro se aleje. Uno da porque es su naturaleza. Pero eso no significa que no duela, porque incluso el suelo más fértil, si se siente ignorado, se seca. Y en esa grieta entre lo que uno da y lo que uno recibe, es donde nace la soledad verdadera. Hoy me levanté y no supe muy bien para qué. No es que no tenga tareas. La finca siempre tiene algo que reclamar, pero por dentro lo que faltaba era propósito. Cuando uno vive para otros durante tanto tiempo, llega un momento en que, si esos otros ya no están, uno se queda como suspendido, como si el alma flotara sin saber dónde aterrizar. Me hice el café, como siempre, pero no supe bien para quién. Antes, todo giraba en torno a él. Sus horarios, sus comidas, sus necesidades, sus dolores. Yo encontraba sentido en cada cosa que hacía para cuidarlo. Pero ahora, ¿quién soy si no soy la mamá de? ¿Qué me queda si ya no soy útil para él? Si ya no soy parte de su mundo, de sus planes, de sus vacaciones. ¿Qué hago con tanto amor acumulado que ya no tiene a dónde ir? A veces siento que desaparecí sin darme cuenta, que me fui borrando a pedacitos mientras lavaba su ropa, preparaba sus meriendas, lo acompañaba al médico. No me arrepiento. Volvería a hacerlo. Pero ahora que ya no me necesita, ahora que se fue sin mirar atrás, me quedé sin espejo, porque cuando uno ama tanto, muchas veces se olvida de verse a una misma. Me pregunté si esto le pasa a todas las madres, si todas sentimos este vacío cuando nuestros hijos dejan de buscarnos, porque no es solo que ya no vive conmigo, es que ya no me incluye. No estoy en sus conversaciones, en sus fotos, en sus días, y eso duele más que una mudanza, porque hay distancias que no son físicas, sino emocionales, y son las más difíciles de cerrar. He leído frases que dicen, hay que soltar, hay que dejar volar a los hijos. Y sí, claro que entiendo eso, pero nadie te explica lo que se siente cuando te soltás y nadie vuelve a mirar. Nadie te advierte que hay un punto donde ya no sabes si soltar es un acto de amor o de resignación. Porque uno puede soltar por fuera, pero por dentro, seguir aferrada a los recuerdos como un náufrago al último madero. Hoy me senté en la silla de siempre, esa que da justo al ventanal. Desde ahí veía cuando él llegaba del colegio. Y por un momento, imaginé su voz. Pensé en cómo era antes. Me vi a mí misma esperándolo, con una sonrisa, con el corazón lleno. Y ahora, estoy en la misma silla, pero vacía. Y esa es una soledad que no se llena ni con trabajo, ni con tierra, ni con silencio. A veces me hablo a mí misma para no sentir que me estoy apagando en silencio. Me digo, sos fuerte. Esto va a pasar. Él te quiere, solo que está ocupado. Pero otra parte de mí, más sincera, más rota, susurra otra cosa. Ya no sos parte de su vida. Y esa frase cae como piedra, sin rebote, sin consuelo, porque cuando uno ya no pertenece, todo se vuelve ajeno, incluso uno mismo. Entonces me pregunto, ¿qué me queda a mí?
¿Qué queda cuando uno ya no es indispensable para nadie? ¿Qué sentido tiene tanto sacrificio si ni siquiera te dedican un pensamiento? Y no lo pregunto con rencor. Lo pregunto desde un lugar real, humano, sincero, desde el dolor de haber construido una vida para otros y quedarte sin vida propia cuando ellos ya no están. Quizás esto sea parte del ciclo. Quizás todas pasamos por esto, aunque no lo digamos. Nos callamos porque así es la vida. Pero yo ya no quiero callar más. No quiero seguir pretendiendo que está todo bien. No lo está. Extraño a mi hijo. Extraño sentirme vista, querida, importante. Extraño saber quién soy, más allá de lo que hice por él. Y eso no es egoísmo, es humanidad. Y así, entre dudas y ausencias, me voy reconstruyendo despacito. Pero no es fácil, porque hay vacíos que no se llenan, solo se aprenden a mirar sin llorar. Y si alguien allá afuera está escuchando esto y se siente igual, quiero decirte que no estás sola, que lo que sentimos es válido y que aunque parezca que no queda nada, aún queda algo muy importante: nosotras mismas. Esta mañana me desperté diferente, no feliz ni llena de entusiasmo, pero sí distinta, tal vez más liviana. El cielo estaba gris, pero no me molestó. De hecho, agradecí que no hiciera sol. A veces la tristeza necesita sombra para respirar. Me puse las botas, tomé el sombrero y salí. No había una meta clara, pero por primera vez en días tenía ganas de caminar, aunque fuera sin rumbo. Fui hasta un rincón de la finca que hace mucho no tocaba. La tierra estaba algo dura, reseca, olvidada, un poco como yo. Me quedé ahí parada unos minutos, solo mirando. No había nada especial, solo pasto y polvo. Pero en ese lugar sentí una paz tibia, como si la tierra me hablara bajito y me dijera: aquí puedes empezar de nuevo, si querés. Y sin pensarlo demasiado, empecé a cavar. No tenía semillas listas, no tenía planes, pero mis manos se movían solas, como si supieran lo que el corazón aún dudaba. La tierra cedía, abría su pecho sin reclamar, y por un instante sentí que tal vez ese espacio, ese pedacito nuevo de huerta, no era para nadie más. No era para mi hijo, ni para vender, ni para alimentar a otros. Era para mí, solo para mí. Decidí plantar flores. No lo hago seguido. Siempre priorizo lo útil: la lechuga, la papa, la cebolla. Pero hoy quería belleza. No por afuera, sino por dentro. Quería mirar algo crecer que no tuviera otra función más que recordarme que la vida también puede florecer sin ser necesaria, que el amor propio también se riega, y que yo también merezco un rincón en este mundo, solo para mí. Mientras cubría las semillas, pensé en todo lo que he sido: madre, esposa, trabajadora, sostén, y también en todo lo que he dejado de ser: mujer, amiga de mí misma, persona con deseos propios. Esa lista me dolió, pero no como antes. Esta vez dolía como un músculo que vuelve a moverse después de estar mucho tiempo quieto, como algo que empieza a despertar. El canto de los pájaros, que antes ni notaba, hoy me sonó diferente, como una conversación sin palabras, como un aplauso chiquito de la vida, diciéndome: bien, seguí. No sé si mañana me voy a sentir igual. Tal vez no, pero hoy sembré algo nuevo, y aunque aún no sé qué saldrá de ahí, ya no me importa tanto, porque el simple hecho de haberlo hecho ya es algo. Volví a la casa con las botas sucias, el rostro cansado, pero el corazón un poquito menos solo. Me preparé un mate y lo tomé mirando hacia ese rincón de tierra recién trabajado, y me sorprendí sonriendo. No una sonrisa grande, una de esas que apenas se dibujan, pero que nacen de verdad. Una sonrisa que dice: estoy acá, no me fui, y todavía tengo algo para darme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía vivir sin esperar ese mensaje, que no necesitaba que nadie me viera para saber que existo, que mi valor no depende de si me llaman o me incluyen,
que incluso si nadie me agradece lo que di, igual puedo agradecerme lo que aún soy. Y eso es un renacer silencioso, uno que no hace ruido, pero que cambia todo desde adentro. Esa tarde, escribí mi nombre en una libretita vieja que encontré. Abajo, anoté algo simple: cosas que quiero hacer para mí. No eran grandes sueños, cosas chiquitas: leer un libro, hacer pan con calma, mirar el cielo sin sentir culpa. Y ese gesto, tan simple, me dio más fuerza que cualquier palabra ajena, porque por fin estaba escribiéndome en mi propia lista de prioridades. Y así, entre tierra y silencio, entendí algo que me había costado años aceptar. Uno puede ser madre sin dejar de ser mujer. Uno puede amar a los demás sin olvidarse de sí misma. Y aunque me tomó tiempo, abandono, lágrimas y ausencias, hoy, en este nuevo día en la finca, por fin empecé a sembrarme a mí. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escucharme sin juzgar, por acompañarme en este viaje que no fue solo de palabras, sino de alma. No pensé que me iba a atrever a contar todo esto, pero lo hice, porque sé que allá afuera, en algún rincón, hay alguien que también se quedó en silencio, mientras otros se iban de viaje. Alguien que también dio sin medida y un día se encontró preguntándose: ¿y ahora qué queda de mí? No soy la única. No quiero serlo. Y no quiero que nadie más se sienta sola en una casa vacía, con un plato de comida frío y la notificación apagada. A veces nos enseñan a callarnos, a no decir que nos duele. Nos piden ser fuertes, pacientes, comprensivas. Y sí, muchas veces lo somos, pero también tenemos derecho a decir: me lastimó, me dolió, me sentí olvidada. Por eso grabé esto. Por eso abrí esta herida frente a ustedes. No estoy aquí para señalar a nadie. No culpo a mi hijo. No culpo a su esposa. No culpo a la otra suegra. Todos hacemos lo que podemos, como podemos. Pero lo que sí me permito, por fin, es sentir. Decir en voz alta que esa indiferencia me atravesó, que su silencio fue un eco que todavía suena en estas paredes, y que el amor, aunque no se pierde, a veces también se transforma en ausencia. Hoy quise hablarles como si estuvieran acá, sentados conmigo, tomando un mate en la galería, tal vez con una lágrima en la mejilla o con ese nudo en el pecho que no se explica, pero que todos hemos sentido alguna vez, porque esto no es solo una historia mía, es una historia que muchas hemos vivido en silencio. Es ese momento en que te das cuenta de que la vida sigue, pero no como la imaginabas. Si alguna vez te sentiste así, si también te quedaste esperando una llamada que nunca llegó, si viste una foto que te dolió más de lo que quisieras admitir, te abrazo desde aquí, con todo mi corazón, con todo lo que soy, porque entendí que el consuelo no siempre llega de quien uno espera. A veces, llega de quien simplemente escucha, de quien se detiene un rato a decir: yo también. No sé qué vendrá mañana. Tal vez otro día sola, tal vez un mensaje, tal vez nada. Pero sí sé que hoy, después de contar esto, me siento un poco más liviana, como si al ponerle palabras al dolor ya no doliera igual, como si compartirlo me devolviera un poco de mí. Y eso, créanme, ya es mucho. Me encantaría leerte, saber si esta historia te tocó, si alguna vez viviste algo parecido, si también sentiste que diste todo y te quedaste con las manos vacías, o si encontraste tu forma de sanar. ¿Qué hiciste tú cuando te dejaron atrás? ¿Cómo volviste a empezar? No tenés que dar respuestas perfectas. Solo contame lo que tengas ganas. Quiero que este espacio sea más que un video. Quiero que sea un refugio, un rincón donde podamos leernos, sostenernos, hacernos compañía aunque sea con palabras, porque a veces eso basta. Una palabra a tiempo, un comentario que diga: te entiendo, una historia compartida que nos haga sentir menos solos. Así que si tenés un ratito, deja tu comentario, lee a alguien más,
Respondele. Abracémonos aunque sea en este rincón virtual, porque el mundo ya es bastante frío como para no construir entre todos algo un poquito más cálido, más humano, algo que sane, que abrace, que acompañe, algo que no se borre con el scroll. Gracias por estar. Gracias por escucharme. Gracias por no salir corriendo cuando las palabras se hicieron nudo. Este fue mi corazón hablando. Y si con eso toqué aunque sea un corazón más, entonces valió la pena. Nos vemos en los comentarios. Estoy acá. Te leo. Y si estás del otro lado, respirando fuerte después de escuchar todo esto, entonces sabes que no estás sola. Nunca más.